Y dentro de este discurso que esta mañana hablábamos de la transformación, ¿no? La transformación de la cultura, la transformación de las organizaciones, pues yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender, los que ya tenemos alguna cana más, ¿no? Es que las generaciones que vienen después son las que realmente tienen que definir cómo tienen que ser las cosas, porque al final van a ser para ellas, ¿no? Entonces yo creo que nos falta, en nuestra profesión y en probablemente en muchas otras profesiones, ¿no? Esta contextualización de qué pasa con la gente que viene detrás, que viene de otra manera, que además nosotros en nuestro caso hemos vivido una revolución cultural por el tema de bueno, sobre todo de las redes sociales, de la intercomunicación, la globalización y esta cierta contaminación, digamos, de comunicación, ¿no? No solamente el elemento de comunicación no solamente nos ha supuesto cosas favorables, sino también ha traído otras cosas como las fake news o otro tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que en eso, mejor que ponernos a especular nosotros, ¿no? Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ser, pues será darle voz a los protagonistas, que son los y las protagonistas de esta mesa. Mueve si quieres un poco para allá, Susana, para que te vean. Y yo lo único que voy a hacer es de maestra de ceremonias, de escuchante, y también deciros que la mesa redonda también es vuestra, es decir, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, queréis hacer una pregunta, queréis hacer un comentario, queréis completar lo que ellos dicen o simplemente llevarnos la contraria, que está muy bien también, pues el foro es vuestro, como estamos a viva voz, pues cualquiera puede empezar a hablar. Y yo voy a plantear una serie de preguntas que yo he traído, pero que pueden irse por cualquier otro sitio si vosotros y vosotras queréis que cambien, ¿vale? Da gusto tener una asamblea de gente, que hay gente muy joven, ¿no? Porque es cada vez más complicado encontrar. También será que nos vamos haciendo nosotros mayores, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar la jornada. Primero voy a presentar a las personas que están aquí conmigo, empezando por mi izquierda, quizás, y ha sido casual que se ha colocado a mi izquierda del todo, porque es Hanna Ozeransky, ¿vale? Algo que ver tiene conmigo, es mi sobrina, y aparte de ser mi sobrina, que ya es bastante, ¿vale? Pertenece al sindicato de estudiantes y es una persona muy activa en foros, en temas relacionados, bueno, entre otras cosas, con salud mental, con diversidad, etc. Al lado está Yao, que es también una persona de aquí de Asturias, estudiante de filosofía, al que hemos pillado al lazo y engañado porque decía que me interesaba mucho ver, ¿no? Pues a ellos, como son estudiantes de filosofía, que como todos estos conceptos se van transformando, porque se van transformando inevitablemente, ¿no? Y luego tenemos a María y a Pablo, que son estudiantes de aquí del FP de prevención profesional de riesgos profesionales. Riesgos profesionales, también las nomenclaturas yo me lío, digo, prevención de riesgos laborales, no, sí, bueno, lo mismo. Sí. ¿Vale? Y que muy amablemente se han sumado para darnos esta visión del trabajo y la salud mental visto por las personas más jóvenes, ¿vale? Entonces vamos a empezar, si os parece, con los conceptos. A mí me gustaría que me dijerais vosotros, en general, ¿cómo definiríais la salud mental? Y ahí dejo abierto a quien quiera empezar. Venga, chicos, venga, va. Comienzo yo, si queréis. Yo definiría la salud mental como todo lo externo, pero también lo interno. O sea, pueden ser nuestros pensamientos, nuestros procesos emocionales, que nos afectan emocionalmente y mentalmente de alguna manera. Por tanto, cualquier cosa que pueda pasar en nuestras vidas nos puede causar algún tipo de reacción emocional o mental, y pasa lo mismo con lo interno, que es lo que creo que no se suele tener en cuenta. Se suelen tener en cuenta las causas externas al hablar de salud mental, pero no tanto lo interno y estos procesos por los que pasamos todos a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias. Pensando, ¿te refieres a los pensamientos? Sí. Perfecto. ¿Qué os parece esa definición? ¿Vosotros cómo definiríais? Sí, creo que es muy completa. Es un estado de bienestar, ¿no? Que al final el individuo se siente a gusto. Entonces, creo que completa un poco lo que dice Hanna. Perfecto. Y te voy a preguntar desde el punto de vista filosófico, así poniéndotelo fácil ya para empezar la tarde, si tú crees que ha habido una evolución en el concepto de salud mental. Yo creo que sí. Yo creo que como cualquier concepto cambia con el avance del campo al que pertenece. Entonces, como hemos tenido un avance en el campo de la psicología, tenemos también un cambio en el concepto de salud mental. Y yo lo que veo es que
lo que se consideraba antes una persona mentalmente sana era más una persona que no presentara ningún tipo de enfermedad ni ningún tipo de diversidad mental. Y ahora sería más bien como la capacidad de la persona de superarlo y de tener una buena calidad de vida, como dijiste, a pesar de los problemas que puede tener. Es muy interesante, o sea, si lo he entendido bien, antes era que si no tenías un diagnóstico, digamos, de una sintomatología, se entendía que era sano, ¿no? Y ahora digamos que el concepto es más general en el sentido de que tiene en cuenta tu capacidad de afrontamiento de las cosas que te van pasando. Sí, exacto. Muy interesante, perfecto. ¿Y cómo creéis vosotros, cómo sentís o qué sentís vosotros que ha cambiado en relación con nuestra generación? Es decir, ¿hay alguna vivencia, alguna cosa que vosotros hayáis vivido? Digáis, es que esta persona, este boomer, no entiende lo que a mí me pasa porque hay un salto generacional en el tema de salud mental. Bueno, yo creo que el cambio principal entre una generación y otra es que ya no se percibe como un tabú, cosa que antes sí que sucedía. O sea, de hecho, términos como, por ejemplo, una persona que antes iba al psicólogo, la categoría era que estaba loca, ¿no? Y actualmente el término de voy al loquero no existe. O sea, al final no sé si es que hay más respeto que también por ello, dado que hay más gente que lo padece. Y por lo tanto, hay ese respeto del que os digo, no... habitualmente ahora ya está totalmente en desuso ese dicho, ya no se utiliza y además creo que se ha aceptado en la psicología como parte de la salud, cosa que antes no estaba reconocido como tal. Al final no deja de ser una de las necesidades del siglo XXI. Perfecto. Pablo, en el caso concreto vuestro que trabajáis los temas, o sea, estáis estudiando los temas de los riesgos profesionales, ¿tú cómo has visto, cómo lo ves ahí, cómo se ha llevado este concepto al mundo del trabajo? Bueno, yo te voy a hablar un poco para haceros conscientes un poco del tema de la salud mental en el trabajo y bueno, os voy a mencionar una serie de datos. Y es que desde el marzo de 2020 los problemas de salud mental aumentaron en todo el mundo a medida de la pandemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud, según la OMS. Estudios señalan que casos de ansiedad y depresión a nivel mundial aumentaron en un 25% en la etapa de mayor incidencia de la pandemia, y como prevencionistas la prevención, detección y tratamiento de los problemas de salud mental en el ámbito laboral no es una tarea sencilla, ya que estamos hablando de una tarea sencilla pero a carácter multidimensional, interviniendo factores personales, organizacionales y socioculturales. Ahora te voy a mencionar una serie de datos para haceros consciente de que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de salud mental en el ámbito laboral. Y es que una gran proporción de personas padece un trastorno mental diagnosticable con ciertos nosológicos precisos. Es decir, un 32,6% de los trabajadores actualmente padecen un trastorno mental diagnosticable. Es decir, a lo largo de la vida un tercio de las personas en su vida laboral padecerán un trastorno mental. Alrededor del 47% de los trabajadores españoles reconocen encontrarse expuestos en su lugar de trabajo ante factores de riesgo que afectan su bienestar mental y apuntan significativamente a las presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo. Solo una pequeña parte de estas personas están siguiendo un tratamiento efectivo, la mayor parte de las veces en fases avanzadas de la enfermedad, de forma que el porcentaje de morbilidad psiquiátrica oculta oscila entre el 40 y el 65%. Por otra parte, la salud mental provocó durante el último año que 3 de cada 10 trabajadores con alguna problemática se ausentasen de su lugar de trabajo. El 17% de los profesionales que padecen este tipo de enfermedades llegó a pedir su baja laboral en su lugar de trabajo, mientras que el 21% se ausentó de su lugar de trabajo sin que le concediese ninguna baja. O sea, que parece claro que los números os acompañan. Tú has comentado algo de después de la pandemia. ¿Pensáis que ha cambiado mucho antes o después de la pandemia la situación de salud mental de las personas? Desde mi perspectiva, y esta es únicamente la mía, sé que de muchas otras personas no ha pasado lo mismo, y el estar solo durante tanto tiempo te puede llevar a muchos problemas mentales,
Pero en mi caso, y en el caso de mucha gente que conozco, la pandemia no ha servido para empeorar esos problemas, sino para empezar a darles nombres y a empezar a comprender que lo que nos estaba pasando eran problemas mentales y no simplemente cosas que pasan normalmente. Ese ha sido mi caso particular, que entiendo que no ha sido el de todo el mundo y que especialmente cuando el mundo está en una crisis es muy difícil que las personas de por sí se encuentren en un estado bueno, en la normalidad. Vale. Perdona, que Sí, te por supuesto, dale. interrumpa. Es que Por yo favor. no lo veo muy... O sea, entiendo lo que dices, pero no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay mucha gente que se vio de golpe y porrazo con una enfermedad que no sabía qué era. Vamos, a mí, por ejemplo, cuando al principio me dijeron, bueno, esto va a ser para 15 días, después de 15 días se convirtieron en otros 15 y así te da esa ansiedad, por lo menos yo fue lo que sentí, y no sabía reconocerlo. Al final era... no podías dormir, tenías una sensación así como de asfixia y al final mucha gente se sentía que no tenía un apoyo, no podías ir a ninguna parte porque todo estaba cerrado, no podías salir de casa, hablabas pues yo qué sé con tu familia, amigos, X, todo el mundo se sentía más o menos igual, nadie te podía dar unas pautas en concreto, entonces al final fue un poco el desconocimiento, ¿no? Y de repente de eso pues se vino sentimientos de incertidumbre, que no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Sentimientos de pesimismo, de aquí a ver cómo salimos, si ya teníamos antes una crisis, a partir de ahora no me quiero imaginar cómo, y al final todo te altera, o altera hasta tus hábitos, que normalmente los hábitos saludables que tenías en el día a día se pierden, porque al final no es lo mismo hacer un poco de deporte como creo que hicimos todos en el confinamiento, que llevar tu rutina, tu dieta de esta manera y demás. Entonces al final yo creo que nos vimos un poco de golpe, de lleno en ello, y al menos yo por lo menos no lo supe manejar, era desconocimiento. Bueno, pueden ser compatibles, ¿no? Es Sí. decir, las personas que el confinamiento, por lo que yo estoy entendiendo que decís, pues es el que le provoca esto, Eso ¿no? es. Pero también podría haber personas que previamente ya lo sintieran Y y que igual lo que nos ha permitido la pandemia, si algo bueno ha tenido, que habrá que recoger las cosas buenas también, es empezar a ponerle nombres a estas cosas, ¿no? Empezar a hablar de salud mental con más normalidad, términos en ¿no? concreto, ¿no? Claro, y que de alguna manera, como tú también has sufrido de ansiedad, mucha gente sufre de ansiedad que nunca había tenido. Eso es. Entonces de repente puedes entender mejor al otro, ¿no? Muy interesante. Vosotros en la formación que dais ahora mismo, ¿qué asignaturas o qué cosas estáis estudiando en relación con salud mental o psicosociales? ¿Ya habéis pasado por allí o todavía no? Sí, ya hemos tocado ese tema, sí. Tanto el primer año ya como el segundo, ya tocamos bastante el tema de riesgos psicosociales, en el tema del trabajo y demás. Sí. Pues eso ya es bastante, porque te diré que cuando yo acabé el máster, ¿no? Que es de los primeros, y me dijeron psicosociología y dije, oye, ¿qué era eso? Pero claro, me habían dado 3 horas un día, y además de uno que decía que aquello era brujería, más o menos, ¿no? O sea que sí, efectivamente las cosas se han cambiado. Vale, ya voy a dar una serie de datos, ¿vale? Y quiero que la gente del público, si está de acuerdo, haga así, si no está de acuerdo, no haga así, y vamos a ver si ellos nos dan las claves de estos datos, ¿vale? Asturias es una de las comunidades con mayor tasa de mortalidad por suicidio, ¿verdadero o falso? Mira, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pues según los datos del 2020, el suicidio es la segunda causa de muerte más común en jóvenes entre 15 y 29 años. A mí esto me espeluzna. Asturias sufre 5 intentos de suicidio al día y los psiquiatras hablan de un problema de salud pública. Esto es un periódico asturiano de mayo del 22. Tenemos un problema muy gordo. ¿Qué es lo que vosotros pensáis que se produce en esa franja? Estáis en la franja en la que estáis, en la de abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pensáis que eso se produce diferencial con otras franjas de edad, que sea la franja en la que en la que la mortalidad, es verdad que claro, vosotros nos morís normalmente de un ataque al corazón, ¿vale? Pero que hay un aumento tan fuerte del suicidio en esas edades. ¿Por qué pensáis que se produce? Bueno, al final es una etapa de vulnerabilidad total. Entre otras cosas, bueno, es una etapa en la que uno es más influenciable, todo nos afecta más. La adolescencia en realidad es un tiempo como de encontrarse a sí mismo, ¿no? De buscar una identidad, de buscar una sexualidad, un género. Entonces, igual el no pertenecer a uno en concreto o darte cuenta de que perteneces a una minoría o simplemente pues no encontrarte, no estar en ninguno de ellos, ¿no?
te puede llegar a una frustración personal que te dé, pues en algún caso, pues esa frustración derive en cosas como, pues eso, una ansiedad, una depresión. También supongo que habrá, los jóvenes atraviesan también muchos cambios. Al final hay muchas cosas que te afectan, ¿no? Por ejemplo, si mis padres se divorcian, si sufro acoso en el colegio, si mañana me tengo que cambiar de colegio, son cosas que para igual un adulto lo asocias de una manera, pero para un niño es una cosa muchísimo más importante y puede derivar también en eso. ¿Qué pasa? Al principio, cuando eres joven, el consumo de drogas pues está a la orden del día. Esto también puede ver perjudicado tu salud mental. Que se me ocurre acoso sexual, muchas cosas que te pueden influir o acarrear este tipo de problemas de salud mental. Yo diría que esos datos no son falsos, pero no son realmente lo que pasa. Yo diría que lo que pasa es que cuando empiezas el instituto empiezas a percibirte por primera vez como persona, porque es la primera vez que empiezas a ver cómo otros te perciben. Y el instituto no es un sitio agradable, yo creo que para nadie que está ahí. Da igual que seas popular, que te hagan bullying o lo que sea. Es un sitio en el que estás siendo constantemente juzgado, seas quien seas. Por tanto, además de no saber tu identidad, como tú bien dices, te juzgan por no saberla, por saberla o por lo que sea. Y que tu primera percepción de ti sean los juicios de otras personas, me parece que puede desencadenar en, pues, obviamente, una idealización suicida. Entonces, no me parece que empiece con 15 años. Me parece que ese es el momento en el que te rindes y empiezas a tener comportamientos más negativos o incluso llegar al suicidio. Me parece que empieza antes. Y que es la clave en todo esto es educar en la empatía en vez de en la individualidad y en la superioridad personal, que es en lo que nos educan en casa y en el colegio, en las dos, porque nos ponen a competir contra nuestros compañeros y acabas completamente en la miseria. Debe ver, ¿eh? Bueno, tú has establecido ahí una clave, me gustaría que alguno de tus compañeros de mesa, realmente los dos chicos que no habéis intervenido ahora, y es que efectivamente lo que se está viendo es que cada vez en épocas más tempranas se está viendo tentativas de suicidio, incluso hay algún estudio de 10, 12 años, ¿no? como momentos en los que se está produciendo todo esto, sobre todo, bueno, quizás no tanto en nuestra sociedad, pero sí en otras sociedades, ¿no? Aún más individualistas que la nuestra. ¿Qué papel pensáis? Si pensáis que tiene un papel, me da igual que sea un papel de acolchamiento o de endurecimiento, las redes sociales en esta situación. Porque nosotros cuando íbamos al instituto también nos juzgaban, pero no teníamos redes sociales. Y eso es mi opinión, ¿no? Compartida con muchos no quiere decir que sea una verdad, es simplemente una opinión. ¿Por qué dice que se ven juzgados? ¿En qué sentido tú has sentido, o sea, por qué has sentido eso de que en un centro educativo se juzga a las personas? Porque en mi experiencia eso ha sido lo que ha pasado, y no solo a mí, sino a todas las personas que conozco. ¿Pero tus compañeros? Sí. ¿Que te juzgan? Sí, ¿Tus compañeros claro. y los profesores también? ¿El profesorado? El profesorado normalmente le da igual, lo cual no es la respuesta que hay que tener, porque que te da igual, pues solo lo empeoras, ¿no? Porque no ve entonces casos de bullying, por ejemplo, o si el profesorado Me cuesta ver eso al profesorado. Pero creo que además el bullying es algo mucho más sutil de lo que pensamos, no es que te pegan una paliza, simplemente es mucho más sutil y muchos profesores no solo no se dan cuenta, sino de que ni siquiera intentan darse cuenta. Y sí, yo de las redes sociales tengo una opinión un poco diferente, yo creo, como la tendrías tú. Me parece que como una persona que ha estado en redes sociales desde muy pronto, yo sentía que me juzgaban no por esas redes sociales, sino en persona, muchísimo más que en las redes sociales. En las redes sociales me parece que se puede crear unas comunidades que no se pueden acceder en persona, que pueden ayudar mucho a personas jóvenes. También me parece que esas comunidades se pueden convertir en algo muy tóxico, por si se empiezan a
a entrar en un ciclo de repetir los mismos comportamientos tóxicos toda la comunidad y ir todo el mundo a peor. Hay muchas comunidades online que lo que pasa es que si empiezas a mejorar, ya no estás en esa comunidad. Por tanto, puede convertirse en una dinámica muy tóxica, pero también hay otras en las que no es para nada así. Y se trata de que todos se apoyen para poder sobreexistir esta adolescencia, que puede ser algo complicado. ¿Por allí? ¿Qué No, bueno, opinas? yo con el tema de las redes sociales yo creo que influye muy negativamente a la sociedad actual, sobre todo a las personas que tienen, bueno, entre esa misma edad que hablábamos, entre 15 y 20 años, yo creo que influye muy negativamente, porque todas nuestras vidas tendemos a idealizar personas, tendemos a idealizar comportamientos, morales, de todo, y yo creo que influye muy negativamente porque al final estás influyendo a una persona en la forma de actuar, aparte de la forma de vestir, de cómo relacionarte con las personas, y yo creo que las redes sociales hacen mucho daño actualmente en nuestra sociedad. Sí, al final, que fomentas un poco esa cara oculta que hay detrás de las redes sociales, que es el anonimato. Fomentas a insultar gratuitamente o a opinar gratuitamente. Al final uno no va por la calle señalando y diciendo, uy, pues vaya zapatos tan feos, o uy, vaya tonta que parece esa. ¿Por qué en las redes sociales vale? Porque eso está permitido. Al final, pues sí, es un arma de doble filo. Hay cosas buenas como las que dice Hanna, que al final, pues un niño o un adolescente puede ver una salida en, pues eso, en una asociación, en gente con la que se ve más reflejada que igual en el día a día o en su instituto, en lo que sea, no pertenece a esa comunidad, ¿no? Que sí que puede ver en una red social, pero la otra cara creo que pesa más, en mi punto de vista, ¿eh? En el sentirse juzgado continuamente por lo que haces, por lo que no haces, y eso, y lo peor de todo es el anonimato. Entonces tú como que, yo tengo la sensación de que se aplaude o que se incita al poder juzgar a cualquiera, y ya no hay respeto. ¿Quieres añadir algo? Bueno, no mucho. Yo estoy de acuerdo en que el papel de las redes sociales en la vida, ¿cómo puedo explicar? A ver, la persona que es mala, ella va a ser mala en las redes sociales y fuera de ellas, pero yo creo que sí que las redes sociales facilitan mucho a que las personas como exploren su lado peor por la cuestión del anonimato. Es muy fácil esconderse detrás de la pantalla y hacerle daño a alguien. Tú puedes deshumanizar a alguien mucho más fácil, no tener empatía cuando tú estás detrás de una pantalla y no te quedar la cara. Pero yo no creo que las redes sociales en sí sean malas, ¿no? Así que bueno. Bueno, casi nada es nada bueno o malo, ¿no? Depende de cómo lo uses, ¿no? El cómo se use, ¿vale? Por haber un poquito más, reducir un poquito más esto, llevarlo al tema más de la empresa, ¿no? Digamos. Dentro de las empresas porque tú has mencionado varias veces la palabra empatía, tú has mencionado empatía, creo que vosotros también. ¿Cómo creéis que una empresa puede ser empática? Me acabo de saltar el guión, ¿no? O sea, ¿cómo creéis que una empresa puede ser empática? ¿Qué le pediríais a una empresa para que fuera empática? ¿Cómo pensáis qué comportamiento visible puede tener una empresa para que digas, esta empresa es empática con sus trabajadores? Educación. ¿Educación a qué te refieres? Que se eduquen especialmente las personas en altos rangos sobre temas de salud mental. Porque sin esa previa educación no puedes entender. Pero si la tienes, si las personas en el mando la tienen, es mucho más difícil de ignorar que alguien lo está pasando mal cuando sabes que lo está pasando mal. O sea, para ti pasaría un poco por la formación. Sí. ¿Nosotros qué te vamos a decir? Sí. Como prevencionistas, nuestra solución la tenemos bastante clara, ¿no? A ver, venga. Al final pues, creo que todo se basa en la prevención, ¿no? Prevenir antes de que pase nada. En una sociedad en la que estamos, en donde estamos llenos de información, hay sobreinformación de estos temas, prevenir. Al final, ¿qué vamos a esperar? Hasta que pase y entonces luego paliar entonces todos estos problemas. O sea, prevenir te refieres a que las empresas hagan cosas proactivas, ¿no? Como Sí, agente. Sí, formaciones, bueno, lo que se está haciendo un poco
empezando a hacer un poco ahora, ¿no? Con la cantidad de métodos y demás formaciones que hay, pero bueno, seguir trabajando en ello porque, claro, sigue un poco poco. Todavía nos falta, ¿no? Sí. Todavía nos falta y, bueno, de hecho nos falta también a nivel público, ¿no? A ver, ¿verdadero o falso? El coste total de la salud mental en la Unión Europea se estima en un 4% del Producto Interior Bruto. Un 4% del Producto Interior Bruto, la una, las dos, manos arriba, manos abajo. Es verdad, es verdad. Ahí hemos estado, ¿eh? Algunos que sí, otros que no. Pues sí, efectivamente, se estima un 4% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea y además este dato no nos debería conmover tanto como saber que una de cada 4 personas sufre o ha sufrido un episodio de deterioro de su salud mental y no siempre se ha obtenido, lo que comentabais vosotros, la respuesta correcta, ¿no? En las empresas se están buscando esa manera de, o bueno, sí, como dices tú, se está empezando y hay metodologías, etcétera. Pero ¿y qué pasa en las administraciones públicas? ¿Cómo vosotros os sentís de arropados a nivel de social con estos temas de salud mental? Yo creo que no tienen la suficientemente gente para poder llevar a cabo lo que se necesita. Y aparte, creo que no hay gente especializada en esta edad, en concreto, creo, es algo personal, para poder ayudar a los jóvenes. Y los problemas de los jóvenes que hay actualmente. ¿Qué son? Bueno, pues que al final los que ¿no? estábamos comentando, ¿no? Un suicidio, yo quiero que me entiendan con los problemas que hay actualmente, de redes sociales, de pues acoso. Hablabas de incertidumbre antes, ¿no? Sí. Incertidumbre hacia todo, dice hacia todo. Hacia el futuro, al final. Hacia el futuro. Te lo pintan todo tan ¿Cómo mal. os veis vosotros dentro de 10 años? ¿Dónde os veríais? ¿Cómo os veis? ¿Os veis en algún sitio? ¿Hacéis proyección de veros dentro de 10 años? ¿Cómo estaríais? Bueno, yo creo que todavía estaría estudiando. ¿Tú crees que por eso digan a tus padres? O sea, vas a sacar 3 carreras, entonces. ¿Crees que todavía estáis estudiando por qué? ¿Porque te gusta mucho estudiar o porque no veas clara la opción de trabajar? Bueno, yo creo que más que nada porque busco especializarme bien y digamos que filosofía no es algo que tiene mucha salida, así que Vale. ¿En qué te gustaría especializarte? todavía tengo tiempo para pensar. Tienes tiempo para pensar. Claro, la medida del tiempo ya sabemos que es distinta. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, por favor. Es que hablando de lo que estáis hablando, claro, habéis dicho que no hay suficiente ayuda institucional, ¿no? Entonces, bueno, yo pertenezco al campo de la psicología y entonces efectivamente estáis diciendo una gran verdad, ¿no? O sea, somos el país de Europa con menos número de psicólogos por habitante. Y luego una cosa muy importante es que no se está trabajando en prevención en salud mental, se está solamente trabajando en remedio rápido, sobre todo pastilla y medicación, porque no hay personas y no hay tiempo y siempre la palabra no hay recursos, ¿no? Y luego lo que decías tú, que no hay gente especializada en los problemas de los jóvenes, y es verdad. En nuestro país no existe todavía la especialidad de psicología infanto-juvenil. Esta es una reivindicación del Colegio de Psicólogos recurrente, que a la vez había ido con la reivindicación de los médicos psiquiatras de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, que esa ya está en marcha, pero sin embargo la de psicología sigue esperando, ¿no? Entonces, por un lado, no tenemos la formación para las personas, por otro lado, no tenemos los recursos personales y materiales. Y entonces, bueno, estamos ahí. Entonces, eso que has dicho al principio también, de que, bueno, por lo menos lo habéis dicho varios, que por lo menos ahora se habla de la salud mental. Sí, vale, pero es que hablar no basta, ¿no? Es decir, todo el mundo está reconociendo que la salud mental es importante, pero ¿dónde está el dinero, señores? ¿Dónde están las contrataciones? ¿Dónde están las especializaciones, ¿no? Entonces, y a mí me preocupa especialmente algo que dijo Hanna respecto a la época del instituto, ¿no? Es decir, algo está fallando mucho si desde el ámbito educativo, las instituciones educativas, tenemos una parte de la población que, claro, no serán todos los jóvenes, pero según dice Hanna, pues muchos conocidos, es decir, que hay mucha cantidad de jóvenes que sienten esa etapa como horrible, se sienten juzgados, no tienen apoyos,
Entonces, ¿de qué nos sirve aprender física, aprender química, aprender matemáticas, bueno, o las letras, lo que queramos, ¿no? Si estamos ahí sintiéndonos sin apoyos, sintiéndonos mal, juzgados, que encima las personas que están ahí que nos deberían guiar, pues no nos sentimos guiados. Es decir, que está fallando algo a nivel ya macro, ¿no? Especialmente quiero compartir una experiencia personal de mi instituto, que espero que no sea así en todos, pero la orientadora, que es la que se expone, a la que tienes que... No pasa nada, no. Ha aparecido el espíritu de La orientadora, madre. Me escucha. Que se supone que tiene que ayudarte cuando hay algún problema. Yo sé de un caso de una chica que estaba en una relación abusiva, fue a pedir ayuda y lo que le dijo fue: seguro que no es tu culpa, seguro que no te lo estás buscando. O sea, que la orientadora, que es la que se supone que tiene que ayudarnos, te digan eso, ¿no? ¿Qué impresión te da? O, bueno, más historias no me voy a poner a contar aquí en mi vida, pero yo, como alguien que quiere dedicarse a la psicología, estoy completamente de acuerdo, no hay dinero. Y además, lo que yo... Esa es la excusa. Sí, no hay dinero, entre comillas, claro. Porque luego la hay para otras cosas. Efectivamente. No hay dinero para la psicología. Yo como docente, ya que estamos hablando también del campo de los docentes, tengo que decir que creo que en la docencia lo que necesitamos, el profesorado en general, para estas cuestiones que, bueno, pues que nos han excedido, ¿no? Todas estas cuestiones. Y yo creo que lo que falta es muchísima formación que se dé precisamente al profesorado para abordar estas cuestiones. Y que a día de hoy, en vez de tener mucha formación en estos campos tan necesarios, porque la sociedad ha cambiado muchísimo, lo que tenemos es cada vez más burocracia. Eso sí, pasamos muchísimas horas en la burocracia metidos. Entonces, vamos, yo tengo la fortuna, pues bueno, de estar aquí con estos chicos, de estar en un centro integrado. Son más mayores, seguro que hay cuestiones muy necesarias en el campo de la salud mental, pero bueno, como ya son un poco más mayores, ya quieras o no, van eligiendo su profesión, se van sintiendo, imagino que un poco pues, más centrados en esas cuestiones. Pero sí que es verdad que los institutos de enseñanza secundaria, los IES, donde hay orientadores, que espero que no sean como lo que has contado, espero que no sean así la mayoría, y seguro que no, porque eso es un... Pero sí que falta esa formación al profesorado en todas esas cuestiones de psicología del adolescente, que cada vez se requieren más, y en vez de tener esa formación, lo que tenemos es una burocracia cada día más excesiva. Y tengo que decir que mucha gente a veces está muy saturado, los docentes, de hecho son de los campos de salud mental, la administración, Silvia, donde mayor incidencia hay todas estas cuestiones, la administración, y entre ellos la administración educativa y la sanitaria, desbordada totalmente. Sí, yo lo único que decir en relación con esto, y yo te paso la palabra, es que al final todo es sistémico, es decir, la responsabilidad, o sea, la culpa de la gente no es de la persona que ha dado esa respuesta, que bueno, tendrá también su nivel de responsabilidad como todo, sino que es el sistema, ¿no? Hace 30 años, pues tú ibas a... Voy a hacer un paralelismo un poco bestia, pero creo que lo mismo, ¿no? Tú ibas a una comisaría y denunciabas a tu marido por malos tratos y te decían: vete para casa que algo habrás hecho, ¿no? Afortunadamente, las cosas van cambiando, no se han erradicado los malos tratos porque es mucho más complejo y mucho más profundo, pero la sociedad te da una respuesta distinta, ¿no? Entonces yo, por intentar ponerle también un punto optimista a la conversación, para que no nos vayamos a eso, hombre, es también el primer paso, ¿no?, para abrir esta conversación en la que si yo fuera docente probablemente igual no sabía ni qué hacer con un chaval como este, porque no tengo las herramientas, ¿no? Entonces está muy bien que vosotros ya estéis empujando, porque yo creo que es una conversación que está siendo muy empujada por vosotros. Yo también, a las de redes sociales, igual eso también se lo debemos, ¿eh? Yo creo que al final, pues eso, las nuevas generaciones dan un empujón a la gente adulta, dándoles a entender nuevos problemas, como metiendo un poquito el dedo en la llaga de ¿y esto qué? A ver, ¿cómo vas a enseñar? ¿No? Claro. Como picando un poco, a ver, ¿esto cómo me vas a ayudar? Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, es que tuve una experiencia totalmente contraria a la de ella. Entonces, claro, yo no lo veo así. Porque para mí la etapa del colegio fue mi mejor etapa. Y mis amigas de toda la vida son las amigas del colegio, no vi ningún caso de bullying. Yo no sé si es que
claro, igual viví algo idílico que Diría no. que eso no es lo normal de la Claro. cantidad de personas que he conocido y tal, que no es la... O sea, Claro. tengo una amiga, por ejemplo, que has tenido tu misma experiencia y que cuando yo le contaba cosas estaba horrorizada. Claro. Pero que yo diría que en mi experiencia, la mayoría de los colegios de Asturias no es así. Pero bueno, sigue habiendo algunos que es lo que tendría que pasar, ¿no? Es el ejemplo que habría que seguir. Bueno, es que mucho lo hace la saturación de las aulas. Al final son muchos alumnos, que creo que no es necesario que haya tantos alumnos, porque al final no puedes abarcar tampoco. ¿Qué vas a tener? ¿Un orientador o un psicólogo para cuántos alumnos? Sí, O sea, es sí. una barbaridad al final, es que eso es inabarcable. Sí, sí. ¿Estaba una persona que quería hablar ahí? Bueno, yo era sobre el trabajo, perdóname que era sobre la psicología del trabajo. Yo llevo ya más de 20 años trabajando como psicólogo en una empresa, ¿no? Y comentaros que, bueno, cuando se habla de salud mental en la empresa, para mí siempre hay una pequeña laguna, ¿no? Es decir, cuando la gente piensa en salud mental, pues no suele pensar en los profesionales de la salud mental. Cuando decimos que salud mental, psiquiatras y psicólogos, ¿no? Sí, ¿pero qué tipo de psicólogo? O sea, porque, por ejemplo, en la empresa, cuando se piensa en psicólogo de empresa, uno piensa selección. Psicólogo de empresa, selección. Bueno, Bueno, pero eso. los seleccionadores son una cosa, los psicólogos de la organización son otra, y los psicólogos laborales son otra. En mi caso soy psicólogo laboral, de un departamento de psicología laboral. Y llevamos muchísimos años. Es la primera psicología aplicada que existe. Pero ¿qué ocurre? Que también por los deberes de nuestra profesión, de la psicología, nuestra disciplina, cuando se preguntan a los chavales, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué os gusta de la psicología? Esto es muy clínica. Pero pocos dicen, no, a mí me gustaría la psicología de empresa, la psicología de recursos humanos, pero no la de selección, sino de laboral. Eso siempre ha estado ahí. En nuestro caso somos los que llevamos todo el tema de riesgo psicosocial, Claro. porque lo entendemos como básico. Pero pocas empresas piensan que hay psicólogos laborales que se dedican a la salud mental y a los riesgos psicosociales, pero también pocos chavales en la universidad, yo creo que conocen también que es un campo que es enorme, pero que muy poca gente se está dedicando a eso. Pero seguro que ingeniería lo conocen todos. Sí. Pero Ahí iremos. yo creo que es que hay muy poca gente, muy pocos jóvenes que conocen los riesgos psicosociales. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos a Pia Inmaculada, que es nuestra profesora de gestión de la prevención, que es una de las asignaturas en la que tocamos esto. Y ahora en concreto pues estamos dando formaciones de ello. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos X ciclos formativos y bueno, pues nos ponemos un poco a ello, investigamos un poco de cada ciclo y somos nosotros los que formamos a esos chavales y vamos, lo vimos de primera mano que preguntamos, bueno, ¿qué riesgos psicosociales se os ocurren? La gente no sabe contestar. No sabe, pero claro, luego ya le hablas del estrés y ya sabe lo que es. Le hablas de la violencia, de violencia sexual, acoso sexual, claro que lo saben. Entonces, sí, es desconocimiento total. Sí. Entonces creo que eso sería algo que se tendría que dar desde el colegio. No, claro, de repente llegas, no, hasta hace nada yo creo que incluso la propia empresa se evitaba. O sea, se evitaba decir en alto, porque al final era como un signo de debilidad. O a ver si me van a echar. Sí. No vaya a ser, que yo no voy a decir que tengo estrés, o bueno, decías estrés, igual se lo veían de ti. O te ponían la etiqueta de vago. Entonces, Un tema que quiero tocar que va muy relacionado con eso es al extremo al que se tiene que llevar para que algo se tome en serio. O tienes una depresión que no te permite levantarte de la cama, o no tienes depresión. O tienes una ansiedad que tienes un ataque al día, o no tienes ansiedad. Y no es así, y además me parece muy dañino porque hay un montón de personas que están sufriendo los síntomas de un montón de enfermedades mentales y que no saben que esos son síntomas. Yo era una de esas personas, por eso lo digo, porque lo he vivido, y no lo sabes, lo achacas a otras cosas porque, claro, tu cerebro intenta darle una explicación, pero si no tienes la información, no puedes saber lo que te está pasando. Y me parece muy importante ponerle nombre a las cosas, porque es a mi parecer, es una forma, es lo primero que se tiene que hacer para lidiar con algo. Poder nombrarlo, ¿no? Claro. Para poder nombrarlo, para poder Claro. contextualizarlo. No sé si vosotros queréis decir algo, si no tenemos un par de manos por ahí. Pregunta. A ver, esto da para mucho. Yo soy psicóloga clínica, con 20 años trabajando en privada y ahora en empresa, el mundo de la empresa como psicóloga clínica. Yo creo que yo le daría una vuelta un poco a lo que están hablando y hablaría también de cómo
cuando yo trabajaba a lo largo de estos años, he visto un cambio generacional. Lo que antes veía realmente los jóvenes no los está viendo ahora. Entonces es verdad que una cosa es juventud y otra cosa es generaciones. Estas generaciones, redes sociales, y todo se mezcla en redes sociales, el sistema, los docentes, no hay recursos, y eso está ahí, es cierto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes para resolver esta situación también? Yo creo que hay un punto que no se ha hablado, yo creo que es una parte de la tolerancia a la frustración. Yo creo que por la educación recibida ahora mismo, por lo que tenemos ahora, por el mundo laboral de los padres, porque queremos darle más a nuestros hijos, porque todo está inminente, porque todo es fácil, el acceso, el consumismo, la comparativa, eso nos hace como jóvenes, o les hace como jóvenes, realmente que la tolerancia a la frustración sea mucho menor. Entonces, yo creo un canal ahí de autocrítica, como joven también, no autocrítica, no, inclusive de aprendizaje. Y eso sí está en nuestras manos, o sea, realmente, porque al final el sistema, todos formamos parte del sistema y queremos cambiarlo, todos creemos que debería haber más recursos en el ámbito sanitario clínico, no lo hay, y es cierto. Entonces, yo siempre soy la idea de qué podemos hacer nosotros, porque si no siempre estamos realmente con el ojo externo de que el sistema, y ahí nos quedamos. Entonces, yo les recomiendo, a ustedes también como les orientaría, de qué podemos hacer nosotros para aprender a tolerar la frustración mejor. Porque antes, a mí me cuestiono, porque antes nosotros, generaciones nosotros, no teníamos tantos problemas. Había suicidio, pero no había tanto. Había otras patologías. Yo lo he visto en los últimos años. O sea, la demanda de consulta clínica ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Entonces, a mí me da pena escucharlos hablar, sinceramente. Negatividad, no me hablan de nada positivo y me da pena. Yo lo estoy escuchando y me entristece, sinceramente. Entonces, ¿hay algo que ustedes, pregunto yo, podrían hacer para cambiar? Yo no estoy nada de acuerdo con lo que dices porque Sí, me pero parece que... sabía que me iban a dar la acuerdo. Sabía que me iban a dar la acuerdo. Porque me parece que recae la culpa en alguien que no la No, tiene. perdón, no estoy dando culpa, hablo de todo lo contrario. Hablo de construcción, de proactividad, no hablando de, no digo que sea culpa de ustedes, mucho menos, quizás lo he explicado mal, es decir, yo no me estoy refiriendo a que sea culpa de ustedes. Yo lo planteo que en la vida está la parte de qué podemos hacer nosotros siempre para mejorar a los demás, pero nosotros como nosotros lo planteo no como la culpa de los jóvenes, mucho menos, no, todo lo contrario, es en cualquier situación de ansiedad, en cualquier patología, uno aprende estrategias para superar su situación problema. Hablo desde ese punto de vista, que se me exprese mal, no hablo mucho menos, hablo como construcción, es decir, que me da pena que se quede en ese punto de todo va mal, todo, el instituto va mal, todo, y yo lo escucho, o sea, es verdad que ella está poniendo un poco más de luz, pero me entristece, sinceramente, si está la juventud en general que tenemos, o sea, pero por ustedes, o sea, me refiero, sino por culpa, ni mucho Un menos. momento, porque tengo varias manos, Sino por vamos a preocupación, dejar que respondan los jóvenes Claro, y sí, ahora sí. paso a Es más Luis. por preocupación que por culpabilidad, ni mucho menos. Si me expresé así, disculpa, no era la idea. Sí, estás nombrando, de hecho, con el prejuicio de llamarlos la generación de cristal. Ya se puso nombre a eso. Yo he hablado de Sí, sí, quiero decir, todo lo que has dicho tiene un nombre y ya ese prejuicio, ¿vale? Creo que no lo hiciste con mala intención, no me lo tomo como tal, pero quiero decir que, Espera, vamos a dejar que conteste, por favor. que en la sociedad ya se puso un nombre a esta generación, porque éramos blanditos, no teníamos tolerancia, porque no habíamos vivido grandes cosas, X. Yo creo que es un poco lo que decía antes, sí, no creo que seamos una generación de revolución. No esperes una revolución por esta, al menos yo lo veo así, como esta generación. Pero al menos lo que hemos hecho es alzar la voz y dar un impulso a, oye, mira, estos problemas están aquí. Vosotros que en teoría sois adultos y tenéis la formación, por ejemplo en caso de psicólogos y demás, esto está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y no creo que sea cosa de nuestra, creo que es cosa de todos, que al final vosotros con vuestra formación podáis aportar esas pautas en las que nosotros podamos aprender y en que todos podamos aprender de estas cosas nuevas y nosotros estamos dando ese impulso, porque aparecen cosas nuevas en la sociedad, pues es lo que hablamos, ¿no? El suicidio no eran casos de niños de 10 años, pero están pasando actualmente, entonces sí hay que hacer un poco de pensamiento crítico y pensar qué está pasando, ¿no? En esta sociedad. Además, han habido tantos casos raros de, pues eso, coronavirus, cosas impredecibles. Nadie estaba pensando que iba a haber una pandemia mundial, ¿no? Entonces, al final, pues eso todo repercute en la salud mental. Además que en generaciones anteriores no tenían tiempo para suicidarse con 10 años porque estaban luchando en la guerra con 10 años.
Entonces, no diría que es una cosa negativa que seamos más sensibles y que veamos el mundo de esta manera. Yo diría que es una respuesta a cómo es el mundo realmente. Me parece que las anteriores generaciones estaban muy desconectadas de cómo era existir en este mundo porque había otros muchos más grandes problemas de los que preocuparse. Ahora no los hay. Bueno, evolucionamos como especies. No me parece que sea algo negativo o positivo, me parece que esa... la capacidad de mejorar está en todos y me parece que se debería de utilizar, pero eso no me parece que significa que la negatividad que vemos sea algo exagerado. A mí no me lo parece. Pero claro, es mi visión. Un momento, la están peinando. Había una por ahí atrás. No, es así. Bueno, yo comentarles que desde mi experiencia soy psicóloga organizacional, pero trabajo en un servicio de prevención, trabajo con sanitarios y personas no sanitarias. He visto el cambio generacional con médicos y sí es verdad que he visto con los jóvenes que entran, los médicos residentes, que sí es verdad que son más sensibles a la salud mental, sin embargo los más mayores, lo digo porque trabajo con ellos diariamente, y tienen más estigma con respecto a la salud mental. Por ejemplo, tienen un problema de salud mental y cuando acuden, como que es ay, me da vergüenza, ¿no? Que todavía lo noto, porque ustedes han dicho que está superado, yo sí es verdad de palabra, pero a la hora de la verdad, cuando tienes un problema, y lo digo porque muchas veces acuden a nosotros, ¿no? Y de hecho, tenemos un programa para los residentes cuando entran, de apoyo psicológico. Y la verdad es que nos está yendo bien porque es una manera de apoyar cuando vienes de fuera, estás en otro sitio, tienes una serie de problemas. Y después otra cosa que me gustaría plantear aquí y a ustedes, sí es verdad que hay mucha información, pero ¿dónde está la comunicación? No es lo mismo información que comunicarse. Y sí es verdad que en Infanto Juvenil, en la unidad en Tenerife, en La Laguna, tenemos a un profesional y me comenta el tema del suicidio y sobre todo las lesiones autolíticas, ¿no? Que es algo que llama la atención, el tema de quemarse, ¿no? De las autolesiones. Y entonces un poco por a ver qué piensan de la comunicación e información, que no es lo mismo, Sí, pero la pregunta en concreto es... ¿Qué la comunicación no creen que hay falta de comunicación también en esa negatividad, digamos? O hay mucha información en las redes, eso es como cuando yo estoy en la empresa me dicen, no, la información está ahí colgada. ¿Quién tiene tiempo? El auxiliar de enfermería, el cirujano, en épocas de COVID, ¿quién entra a la intranet? ¿Tú tienes tiempo para entrar? Eso es información, se comunican entre ellos en un momento complejo. Y un poco, ustedes entre los jóvenes, vuestra generación, si os comunicáis más, si es un tema de información, de comunicación entre compañeros, si os apoyáis o no. Bueno, yo creo que, como bien dijo María, yo creo que la realidad está ahí. Y las antiguas generaciones yo creo que sois conscientes de que existen... No nos llaméis antiguos, hombre. Esto bajar un poco al nivel, la de tensión. Las generaciones anteriores creo que sois conscientes de la realidad que existe actualmente, de todos estos problemas que están relacionados con la salud mental, con el tema de suicidios y demás. Yo creo que a las actuales generaciones, a las generaciones de, bueno, tanto de María como de Hanna como la mía, yo creo que la base está en fomentar. Yo creo, como tú bien dices, también comunicar. Yo creo que los problemas de salud mental son realidades y vosotros sois conscientes de ellas. Y tienen que existir herramientas para saber fomentarlas, para saber guiar a los jóvenes. Pero yo creo que lo que falta, y hacemos autocrítica a los jóvenes, es la forma de comunicaros que existe un problema relacionado con la salud mental. Yo creo que es ahí la base. Comunicación emocional, ¿verdad? Me refiero a comunicar más, creo yo, ¿no? Habilidades en la gestión, la empatía, lo que comentaba la compañera. Y es que quería llegar ahí a ver si era mi sensación, ¿no? Sí, yo creo que falta. Gracias. También yo creo que eso es falta de educación, de que no nos enseñan cómo comunicarnos, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. si eso estuviera implementado en el currículum de los colegios. En los colegios. Desde la base, como digo yo. Yo no sé si quieres añadir algo. Bueno, yo creo que el problema de comunicación entre nosotros
en nuestra generación no creo que se dé tanto, se da más entre generaciones. Intergeneracional, no intra, sino Sí, intergeneracional. no digo entre generaciones. Entonces, lo que yo veo es que muchas veces últimamente no tenemos, o al menos sentimos que no tenemos un espacio tan seguro para hablarlo, porque si lo hablamos podemos ser tachados de generación de cristal. Pero yo creo que a veces tenemos un problema con cómo expresarnos, que no sabemos cómo comunicarlo y cómo llegar hasta vosotros, bueno, por lo menos a mí. Y ahora, ¿de dónde viene este problema? No sé, podría ser por las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que estamos mucho más acostumbrados a hablar por redes que hablar personalmente. A veces somos mucho más presentes en redes que en otras casas. Así que, entonces, no sé qué Por puede partes, ser. tengo muchas manos, ¿eh? Es más fácil. Yo estoy de acuerdo contigo porque al final es más fácil, como siempre, hablar con un extraño. Y por eso Nosotros, digo que hay ellos, más que esta mañana comunicación hablábamos. entre Sí, nosotros sí, sí. y con las otras generaciones, porque es muy fácil hablar con una persona de mi edad que por lo general va a tener redes sociales y va Sí, que te a va a estar muy entender. activa. Va a a ser más propenso a entenderte, a Tenéis saber las mismas exactamente creencias. lo que estás hablando. Sí. Luego, A lo claro, mejor si también hablas- es un prejuicio vuestro. No, vamos a ver. Bueno, Pero prejuicios tenemos todos, ¿eh? Creencias tenemos todos. quizás sí. Voy a darle la palabra al compañero por juventud. Yo creo que la generación de Tu alumno de clase también. Sí, yo creo que la generación de cristal es real. Y es, o sea, el tema de que seamos más blanditos lo puedo entender y creo que no es tanto que te señalen y te digan eres blandito por estos problemas, sino también por la gente que te lo dice a ti, ¿no? En el sentido, yo tuve un profesor es una de las personas más listas que conozco. Tuve un profesor que me daba geografía y él me decía cuánto tuvo que sudar en frío para llegar a donde estaba y cuánto tuvo que estudiar y que nosotros no valorábamos lo fácil que se nos ponen las cosas. Y que ahora todos, o sea, por tanto me fijo en mis hermanos, porque yo soy el mayor de todos y yo a mi hermano le saco 9 años, y mi hermano tiene 14 años. Y yo me fijo en el sentido del trato de mi padre hacia él y como me trataba a mí nunca mi padre me trató mal, pero sí mi padre sí me dio más peso de responsabilidad. Y yo creo que la generación de cristal existe y es real y es normal que la gente le mosquee porque ahora todo tiene que ser blandito. ¿Sabes? Yo creo que a veces es lo que hablamos del síntoma del estrés. A lo mejor para mí el estrés tiene un punto bueno, que te obliga, te fuerza a crecer, a forzar tus límites y a saber que el límite no estaba aquí, sino lo tienes más aquí. Y afrontar ciertos problemas y ciertas situaciones que tengas que echarle huevos a la situación, pues vas a tener, eso te va a ayudar. Pero no, sí creo en eso de la generación de cristal y que estamos más blanditos porque hay como una sobreprotección, ¿sabes? Hay como es que esto no le puedes decir esto a esta persona o esto no le puedes decir tal porque no. Yo creo que deberíamos más no proteger, sino enseñar bien. Enseñar bien las cosas y intentar que esa persona no crezca en un mundo que sea todo rosa, ¿sabes? Enseñarle que hay esto, hay lo otro y hay cosas que vas a tener que afrontar tú solo. Solo darle una orientación. A ver, Venga, ya. tú me dices que sí, tenemos todo muy blandito porque en comparación a lo que tuvo la generación anterior, nosotros tenemos muy fácil, ¿sabes? Pero es que también podríamos llamar a la generación anterior muy blandita porque en el 1890 pues en Brasil todavía había esclavitud, se me bisabuelo. Claro, pero quiero decirte, entre esa Es una generación de Cristo. Claro, pero escucha, entre esa formación y esa se ha evolucionado. Quiero decirte, las personas que, por ejemplo, de otra generación, tú las ves y yo, por ejemplo, estuve trabajando en un bar y he conocido gente, o sea, era un bar de viejos, ¿vale? O sea, era gente, Espero que fueran mucho más mayores que yo. No, que voy a empezar a buscarme. No, o sea, me refiero a que era un bar de viejos en el sentido de que era gente ya jubilada, retirada, y tú los escuchabas hablar. Los escuchabas hablar y demás, y te sentabas solo a escuchar y decías tú, mis problemas no tienen nada, o sea, no tienen, es nada comparado Pero es con que no esto. es justo compararte con alguien. Yo no decidí no nacer esa frase la odio. en la guerra. Es decir, Sí, pero yo no dije, oye, mira, a mí me apetece nacer aquí. Pero es en la vez de- generación que me tocó. pero en vez de Entonces, al echarte- final yo o me adapto o me adapto. Pero en vez de echarte a llorar y tal, ¿por qué no buscas una solución? Sí, A ver, ok, no, pero- sí, yo no digo que no, pero al final me Porque parece no se pueden injusto. hacer las dos cosas. Me parece Por injusto ejemplo. comparar.
Porque llorar no te aporta de todas nada. maneras, si no os parece mal, voy Llorar no aporta a nada. intentar reconducir un momento la mesa, a ver si consigo llevarla al trabajo en algún momento, ¿vale? Pero bueno, seguiremos hablando de la salud mental. Y voy a poner dos ejemplos en relación, como soy la que modero, me voy a dar la palabra a mí misma, ¿vale? Y es un señor muy mayor en una charcutería, yo voy a decir un señor muy mayor, no un viejito, ¿vale? Un señor muy mayor, mucho más mayor que yo, y le estaba diciendo al carnicero, claro, porque yo no entiendo nada, pues fíjate, yo era el niño de la posguerra, entonces yo, claro, con poder comer ya tenía suficiente, yo no sé ni lo que es el estrés ni la ansiedad, ¿no? Y yo pensé para mí, dije, pues probablemente tuvo ansiedad, seguro, pero no lo sabía, no sabía manifestarlo. Entonces, yo hoy cuando digo, y te lo digo a ti porque como has sido el más joven que ha hecho este comentario, pues yo recuerdo a mi madre diciendo que nosotros éramos unos blanditos. Quiero decirte que el salto generacional, digo, independencia de que ahora mismo pueda haber determinadas circunstancias, siempre hace que según vamos creciendo, con nuestra experiencia, pensemos que ellos tienen que ver las mismas cosas que vemos nosotros en nuestra experiencia, y eso es muy complicado, ¿no? Porque eso esa experiencia no se produce con independencia de que efectivamente la frustración es una cosa con la que hay que lidiar, porque la vida no es perfecta. Pero ni lo fue antes ni lo fue ahora, como dices tú bien, con cada uno con sus circunstancias, pero ni lo fue antes ni lo fue ahora. Quizás ahora lo que tenemos es una conversación que se ha iniciado igual demasiado a gritos, no lo sé, en el sentido de que igual es de pasar de 0 a 100 no ha dado tiempo a la sociedad a reaccionar, ¿no? O sea, yo no les pregunto a ellos, les pregunto a los que sois tan jóvenes como yo, que estáis aquí, ¿no? A ver, no nos ha dado tiempo a reaccionar todavía, ¿no? Estamos todavía perplejos con los números diciendo, y ahora voy a los números y así y tal. Por ejemplo, ahora, a ver si es verdad o no es verdad esto, ¿vale? 3 de cada mujeres con enfermedad mental grave han sufrido en algún momento de su vida violencia en el ámbito familiar o de la pareja. Sí. Alrededor del 80% de las mujeres con enfermedad mental grave que han estado en pareja han sufrido violencia en algún momento de su vida adulta. El 26% de las mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia sexual en la infancia. El 42% de las mujeres con enfermedad mental grave que están viviendo violencia en la pareja no la identifican como tal. En más de la mitad de las ocasiones, la persona profesional de referencia del ámbito de salud laboral no conocía la existencia del maltrato, ¿vale? Todos estos son datos que están extraídos sobre el estudio sobre violencia contra las mujeres y enfermedad mental hecha por la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Y además, lo que ellos dicen es, hace muchos años, la violencia doméstica era una cuestión privada, ¿no? No meterse en el... Pero ahora también esto está teniendo una relación directa con el trabajo, que es que a las mujeres trabajadoras con enfermedades mentales se les suma una violencia estructural más una serie de cuestiones de género, ¿no? Y es verdad que también vosotros, como generación que empuja, estáis poniendo muchos temas de diferenciación de género encima de la mesa, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que también nos permite nombrar ciertas cosas, lo que decías, ¿no? Las identidades y tal, era un tema que hace 15, 20 años no se quedaba y que muchos de nosotros tenemos un follón mental que todavía no nos hemos aclarado, que no nos ha dado tiempo a convivir en esa... Entonces, estas relaciones de poder que se establecen en todas partes, entre las generaciones, entre los géneros, en la violencia machista, etc., ¿creéis que se puede hacer una intervención de salud mental global, digamos, o incluso laboral, sin tener en cuenta todas estas premisas que nos rodean, ¿no? como sociedad? ¿Qué pensáis vosotros sobre estas diferenciaciones? ¿Cómo afecta la salud mental? ¿O cómo sentís vosotras y vosotros que puede afectar a vuestra salud mental como trabajadores del futuro? Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Si hay alguien que quiera contestarla al público. Perdón. Sí. Yo sí, perdonadme, no, pero en este caso me gustaría contarlo. Yo soy prevencionista y los temas de salud mental me interesan. Y aquí querría darlo de varias perspectivas. Yo tengo 2 hijos que me habéis puesto los pelos de punta, de 14 y 16. O sea, les voy a poner una cámara en sus habitaciones porque estoy bastante acojonada con el tema. Y es curioso porque me decía uno de mis hijos, el mayor, con 16, sobre el tema de diversidad que estaba comentando Silvia,
que se había metido casi con calzador de una forma muy cool, porque se tiene que meter y de una forma muy constante el tema de la diversidad de género sexual. Hasta el punto que me comentaba mi hijo, que a lo mejor es la visión de mi hijo como cualquiera de nosotros, que en ocasiones en el instituto, o sea, se sentían como presionados a identificarse con uno de los grupos, para saber si eras del grupo cool o no eras del grupo cool, o si se identificaba, por ejemplo, con ser gay o con ser heterosexual y se metía con alguien del otro grupo, generalizaban de que era porque del otro grupo no era Paco contra Juan, ahora ya etiquetaban. Es que a veces se mete demasiado rápido, demasiado poco trabajado y hay un poco de incidencia al tema de psicología juvenil, conceptos que muy bienvenidos, pero que también ejercen mucha presión, un poco lo que decía Hanna, al que me siento juzgado. Mi hijo lo había solucionado de una forma un tanto curiosa, pero es que mi hijo es bastante friki, que había decidido que él no iba a comentar cuál era su sexualidad, porque así si le juzgaban por ser él, pero no les facilitaba la etiqueta. Me hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque eso, pero me parecía que sí que incluso estos temas de diversidad pueden producir también que te juzguen claramente, ¿no? Y otra reflexión es que es muy difícil trabajar en el entorno laboral los temas psicosociales cuando resulta que en el entorno médico solo tenemos en cuenta los temas físicos, o sea, tenemos médico de cabecera de toda la vida para el hueso y la cabeza, pero no hay, cosa que yo creo que falta y la comento muchas veces con mis amigos, un psicólogo de cabecera, y sin embargo todos pasamos momentos en nuestra vida en la que unas pautas de psicología nos valdrían. Entonces, si no lo reconocemos en un estadio de salud y entendemos que la salud mental forma parte de nuestra salud y que tendríamos que tener también un psicólogo de cabecera, va a ser muy difícil eso, llevárselo al trabajo y a reconocer que voy al traumatólogo como voy al psicólogo y a reconocer que puedo tener una enfermedad como la ergonomía o derivada de una lumbalgia, y todos los entendemos porque cualquiera lo tenemos, pero no puedo tener un momento de estrés. Entonces yo creo que ahí falta mucha educación, pero basada de inicio no solo en la educación, sino también en el entorno médico. Es muy difícil trasladarlo al profesional. Y a veces los profesionales que queremos trasladar la parte psicosocial a los entornos organizacionales, nos encontramos que tenemos que suavizar o disfrazar la parte psicosocial para que entren sin estigmas dentro de las empresas. Entonces, yo agradecería a los jóvenes que este tema, también diría que, que levanten un poco el acelerador las organizaciones en cuanto a metemos mucho los extremos, ¿no? El mobbing y el acoso o el tema de sexualidad, pero en los medios, que está mucha gente por ahí, ¿no? Pues el tema de no sentirte juzgados o formar en habilidades y no solo en valores, habilidades emocionales, creo que es la asignatura pendiente. Yo no sé si vosotros, de vuestra perspectiva, pensáis que formarse en habilidades tiene casi más importancia que en valores o en religión, que al final son temas más personales. Hombre, yo creo que luego vamos a hablar de la inteligencia emocional, creo que eso es básico y hoy en día creo que ya se están dando cuenta de la importancia de ello y ya lo están empezando a implantar en un montón de colegios, universidades, de hecho. A ver, dices cosas que estoy muy de acuerdo contigo, pero date cuenta de una cosa, yo digo, vale, necesito ir a un psicólogo, pero es que tampoco tengo los medios, al final o bien me pago uno privado, o si no tengo que ir a la sanidad pública, esperar. ¿Cuánta es la lista de espera actualmente para que te den una cita? Total. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Si, por ejemplo, es en el caso de Hanna, que tuvo una mala experiencia en el instituto, que el orientador en sí tampoco le puede ayudar, o lo empeora, y luego voy y salgo a la calle y es peor todavía, ¿con quién hablo? Es muy difícil comunicar, si volvemos otra vez un poco a lo que decíais antes, al final es difícil porque tampoco encuentras los medios para hacerlo. O que como padre, si tú tienes el estigma de que te has educado, que ir a un psicólogo es lo raro, difícilmente vas a llevar a tu hijo a un psicólogo.
Claro, O es sea, que porque tiene que empezar porque sí. tú mismo admitas que es Por eso, una por eso digo especialidad. que todavía nosotros no hemos Es conseguido que ya no vacunar. estamos en ese punto, yo creo que... que Sí. yo quería un poco por el tema que inició Elena, es nuestra psicóloga en la empresa. Yo vengo de una empresa de 4.200 trabajadores del sector naval, soy la responsable de seguridad y salud laboral corporativo. De hecho, me ha encantado tu discurso, tenemos muchos chicos de prácticas del riesgo profesional del lado superior. Entonces, a mí como prevencionista me encantaría tratar el tema no desde el punto de vista simple de yo soy de esta generación, el otro es de otra, porque es que yo creo que eso no nos va a ayudar a crear nada, sino como si fuese un árbol de causas. Yo tengo un accidente, ¿cuáles son las causas? Ya sé que tengo un problema, pero ¿cuáles son las causas? Porque a ti al final, Hanna, no te lo provocó otra generación, tu situación te la provocó tu propia generación. Claro, sí. Y cuando yo estaba en el instituto, para mí no fue esa experiencia traumática, gracias a Dios, ¿no? Y aún me acuerdo, o sea, no debo ser tan mayor que aún tengo memoria de esa época, pero realmente, ¿por qué es así? Porque yo ahora tengo una niña de 9 años, entonces voy a dejar mi lado profesional un segundo, con tu permiso, y yo como madre, cuando al principio el niño empieza el colegio, no sé qué, y con 4 años yo viví una experiencia que para mí fue más traumática que todas las que había vivido en mi época de estudiante, etcétera, etcétera. Y fue como una madre le decía a su niño, ¿te has fijado que el niño está muy gordo? Y yo me quedé, me horrorizó, porque los que acosan lo viven en su entorno, ¿eh? Claro. O sea, no creo que sea solo la sociedad, es que es su entorno. Sí. Y por otra parte yo también entiendo a Elena, ¿no? Nosotros ahora estamos viviendo un cambio, hemos tenido un plan de empleo y han venido 1.700 personas nuevas. Imaginad lo que se ha ido, todos los que tenían más de 61 y empezaron a entrar 1.700 nuevos. Y yo la generación nueva lo que veo que la estamos educando, y es responsabilidad de todos, en que sois la generación del futuro, las demás no valen para nada, sois los mejores, sois todo para ti. ¿Qué pasa? Que ya es una guerra entre generaciones. Y yo creo que hay que tener relación, como bien decías tú, o como yo te he entendido a ti, que es que nos mezclemos todas las generaciones y a partir de ahí empecemos a crear en conjunto. Porque si no, yo no creo que echarle la culpa a una generación a otra. Entonces es crear entre todas las generaciones, crear entre todas las cosas y realmente saber, oye, este compañero ¿por qué me insultó? ¿Qué pasa? Porque a lo mejor es porque los niños están en su cuarto, les dejamos que estén en su cuarto, pero no nos preocupamos de, oye, ¿qué está haciendo? Si es que está todo el día... En mi casa no hay televisiones en los cuartos, por ejemplo, ¿no? Que luego se va con la tarde, digo, en realidad un poco absurdo, es lo mismo, pero bueno, controlamos mucho que cenamos todos juntos, se habla todos juntos, igual cuando tenga 17 todo cambiará, no lo sé. Pero hoy por hoy es así, ¿no? Entonces, cuando tú ves un comportamiento, quizás lo tengas que empezar a educar desde que tienen 3 años. Claro. Porque si con 3 años te ven a ti insultar a sus amigos, probablemente ellos lo hagan porque es lo que han visto siempre, en su educación, ¿no? En su cultura. Sí. Entonces, Sí, yo mi intención no es para nada decir que deberíamos de descartar a las generaciones anteriores, porque me parece que hay gente de generaciones anteriores que está haciendo cosas muy bien y de hecho yo no podría saber las cosas que sé sin personas de generaciones anteriores, obviamente, ¿no? Pero tenéis que entender que no es solo vuestra perspectiva. O sea, yo tengo muchas amigas que todos sus padres, no es cosa de que no lo acepten, es que es un rechazo completo y absoluto de cualquier tema de salud mental, ¿no? Entonces, puede parecer muy anticuado, pero es que está pasando. Y yo, supongo que se puede sentir como un ataque a las generaciones mayores, no es a esas personas que lo estáis intentando, que estáis intentando aprender, que estáis viniendo a talleres como este, es a esas que se cierran completamente de mente y que deciden no hacer nada. Entonces, estoy de acuerdo contigo, aunque sí que me parece que lo suyo sería unirnos entre generaciones. Pero para eso, por eso digo lo de la educación, me parece muy importante. De todas maneras, en esto que comentas tú, hay experiencias muy interesantes de empresas que han hecho programas justamente de comunicación intergeneracional, ¿no? Yo recuerdo un caso que nos contaron de una persona del sector sanitario, claro, en el que la creencia de este es un señor mayor, ya no vale para nada, pues fíjate tú la experiencia que tiene, la eminencia que es, el conocimiento que tiene y puede trasladarle a la gente más joven, porque es una disciplina además en todas las disciplinas, pero en esta claramente. Y claro, y al revés, el mayor ve que los jóvenes son como inexpertos y no entienden. Entonces lo que hicieron fue poner a clase a trabajar juntos para que la gente más joven ayudara a la gente más mayor a trabajar con las nuevas tecnologías, porque son más fáciles, sois más nativos digitales, tenéis más facilidad, y producir la transformación la transferencia de conocimiento de esas personas. Hombre, hay cosas que no se pueden transferir porque son de práctica diaria, pero muchas sí,
¿no? Entonces, es un plan activo y proactivo en el que, por supuesto, hubo personas que no querían estar, pero están porque lo pone la empresa, ¿no? Porque en ese curva, pues hay gente que estará encantada y hay gente que no quiere, y luego un montón de gente que es más acrítica que lo hace. Pero que sí es verdad que necesitamos establecer cuestiones proactivas dentro de las organizaciones para poder generar esa conversación intergeneracional, porque yo vengo de un sector y de otro, en el que de repente si eras mayor de 50 ya no servías, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo que ya no sirves? Tienes todo el conocimiento, pero si no eras un joven, dinámico, con redes sociales y hablabas inglés, no servías. Entonces yo creo que es un poco lo que hablamos esta mañana, esa división de nosotros-ellos, que estamos tan acostumbrados porque nos sentimos muy cómodos. ¿Por qué? Porque con el que tiene mis mismas creencias no me reta. Si no me reta, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que debemos de generar estos espacios de reflexión, pero desde la apertura, y eso lo digo también por la gente de mi generación, ¿no? Desde la apertura de que nos acordemos cuando nuestros padres nos decían estas mismas cosas a nosotros, y que hay un salto generacional que es lógico, y de que escuchemos, porque el mundo está cambiando a una velocidad que es que no estamos preparados. Antes hablaban de la adecuación al estrés térmico. Necesitabas 8 o 10 días, ¿no?, para adecuarte al estrés térmico. Ahora coges un avión y llegas a un sitio que hay 46 grados, ¿no? Ya no te da tiempo a ponerte a adecuarte. Pues esto es un poco lo mismo. Estamos como cogiendo charts de un día para otro, y yo no sé cómo están ellos, pero sé cómo estamos nosotros. Estamos súper despistados, ¿no? Entonces, en ese sentido, generar esos espacios de comunicación intergeneracional es muy bueno. Pero yo sí quiero poner en valor, como persona que me dedico a la transformación cultural, el empuje que están haciendo ellos. Porque eso, dentro de que yo soy muy crítica con algunas cosas de las redes sociales, creo que eso es una situación que no sabemos vivir, porque ese empuje está viniendo, y igual nos estamos yendo a extremos, pero está viniendo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como aquí responsables de personas de empresas, y como ellos futuros trabajadores, ¿no?, empujar en ese lado, ¿no? Porque tenemos que empujar hacia el mismo lado todos, porque hay un sitio común donde encontrarnos. La formación emocional has mencionado antes. ¿Cuánta formación emocional os han dado? ¿En el instituto, en el colegio? No. ¿Por aquí? ¿A cuánta formación os han dado? No, que no fuerais vosotros a buscarla. Un taller de inteligencia emocional que hubo una vez, y eso es mucho. Ulrike comentaron sobre el tema. ¿Qué se entiende por formación emocional? Formación, gestión emocional. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con comunicación, asertividad, gestión de conflictos, diversidad, respeto, todas esas cuestiones son lo que se considera como gestión. Habilidades emocionales, ¿vale? O sea, para que tú entiendas lo que te pasa a ti, lo que les pasa a los demás, y puedas generar Al final te enseñan a expresar lo que sientes. Por ejemplo, una vez que nos dijiste que íbamos a tratar este tema y demás, yo miré en mi antiguo colegio a ver si se hacía, y vi que sí, y me alegré. Ahora se está haciendo. Sí. Sí que es verdad que empezó, por lo visto, lo investigué un poco, empezó un colegio de Canarias, y ahora cada vez, por ejemplo, en Madrid hay un montón de centros que ya se está haciendo, creo que en Murcia también. Cada vez es más propenso a ello, ¿no? Y son cosas que parecen una tontería, ¿no? Yo leía un ejemplo en el colegio que os digo yo, al que fui. Igual que todos los días, esto era en inglés, entonces, bueno, tenías la clase en inglés y pues lo típico, ¿no? Today is tal, hoy es tal, y decías el día, para ir aprendiendo los días de la semana. Hoy hace sol y nubes. Y la siguiente pregunta que te hacían era ¿cómo te sientes? Y tú tenías que decir exactamente cómo te sentías en ese momento. Yo me siento triste, me siento cansado, me siento contento. Y si te sentías triste o si te sentías algo negativo, tenías que nombrar exactamente o palpar exactamente dónde lo sentías. Entonces yo, por ejemplo, me decía, vale, me siento triste. Y entonces se tocaban igual aquí. ¿Y qué es lo que estás sintiendo? Pues siento como que me palpita, que va más rápido. Es una manera de que los niños expresen sus sentimientos, cosa que hasta ahora nadie nos había ayudado o nos había dado las herramientas para eso, y me llenó de orgullo. Pues, es que si tú no sabes expresar lo que te está pasando, claro, es muy difícil que lo puedas compartir, lo puedas gestionar, porque no sabes poner palabras, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa mucho en los cursos que digo a la gente, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Siempre decimos la respuesta es bien. Entonces la segunda es, ¿cómo estáis? Que no sea ni bien, ni mal, ni regular. Increíble. Ay, muy bien. Venga, ¿qué más?
más? Expectante, venga, va. Nos cuesta muchísimo, porque no tenemos nosotros mismos lenguaje emocional. No sabemos, estoy bien o estoy mal, ¿no? Muchas maneras, ¿no? De estar bien o estar mal. Sí, se vio que además el estudio hizo que se viese que había menos insultos, menos agresiones, más comunicación. Creo que en definitiva es algo positivo y algo que deberíamos implantar ya. Pero una cosa, o sea, y me estás diciendo que hay talleres para esto, o sea, yo debo de ser un privilegiado, porque yo siempre he tenido a mis padres. ¿Vale? En sentido, yo, por ejemplo, mi padre, o sea, aparte de ser mi padre, es mi padre, mi hermano y mi amigo. Y yo sé que mi padre, yo de repente le puedo soltar una cosa que luego actuará como padre y dirá, estás como, ¿sabes? Pero me intentará dar una visión para intentar orientarme y le puedo decir, papá, me siento muy mal. O lo que sea, o sea, personalmente no me hace falta ir al cole y decirle, o sea, siento incluso una cercanía mayor con mi padre a la hora de decirle, me duele aquí, o fulano me dijo esto y me siento mal, ¿sabes? Siéntete privilegiado, al final no todo el mundo tiene esa Sí, o sea, por eso te digo, o sea, me extraña esto porque yo en mi casa lo he tenido. Bueno, de hecho ahora mismo hay muchos más libros sobre inteligencia emocional que cuando nosotros nos sentimos. O sea, estamos sobre los colores, de las emociones, no sé cuántas cosas, ¿no? Porque, entre otras cosas, los padres tampoco hemos sabido, tu padre es una excepción, no en general la sociedad ha sabido darles a ellos tampoco herramientas para eso. Por eso digo que estamos todos un poco perdidos, no solamente lo que nos parece que están perdidos. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntaros, vosotros, si habláis alguna vez, ¿cómo son los trabajos que hay ahora? O en parte, ¿cuál es la calidad de los trabajos que hay ahora o los que van a venir en un futuro por culpa de cómo actuamos como sociedad? Pongo un pequeño ejemplo. Yo creo que la mayoría hemos comprado alguna vez por Amazon o hemos entrado en Amazon y lo primero que hacemos es ¿cuándo viene? Y si no viene mañana, no lo cogemos, vamos a otro lado a buscarlo en la inmediatez, ¿no? Lo que nos venga mañana, con el impacto que eso puede tener en un trabajo. Yo hace poco estuve con una persona joven y dijo, ¿nos hacemos un globo? Y digo yo, claro, pero es que el globo, cuando yo también era más joven, los trabajos así más parecidos era Telepisa y era la gente muy joven, pero es que ahora se ve gente talludita montando en una bicicleta para llevar algo. En cierto modo, ¿cómo somos, y vosotros más porque vais a vivir más tiempo, lógicamente, somos responsables o sois responsables o si analizáis qué trabajos estamos creando? La inmediatez es lo que está creando un montón de problemas. La inmediatez que viene de la creación del Internet, que puedes buscar lo que sea y te aparece y al segundo y es todo súper rápido. Y yo creo que toda mi generación estamos muy acostumbrados a ello, por tanto es muy frustrante cuando no pasa, pero tenemos que aprender a lidiar con ello. Eso sí, no significa que no podamos llorar, pero aprender a lidiar con la frustración es una cosa aparte que me parece que tiene que pasar, ¿no? Porque la vida pasa. Pero sí, me parece que hay muchos trabajos que se van a ver muy... que van a ser, no sé si empeorados, pero se van a ver afectados por esta inmediatez. Que no solo tenemos los jóvenes, sino que además creo que se está como compartiendo por todas las generaciones. Y que al final es un poco lo que decían las chicas en la esquina, y que estoy muy de acuerdo, al final depende de nosotros. Sí. Quiero decir, si sabemos que es un mal trabajo o que no es un trabajo adecuado, que vayan en bicicleta haciendo kilómetros y tal, es tan fácil como no pedir por ahí. Claro, sí. No, pero a veces parece que, bueno, claro, pues que no lo voy a tener, entonces, bueno, porque se fastidien otros, es un poco como siempre digo, la conciliación, que concilie yo, pero no los demás. ¿Cómo me van a cerrar el supermercado a las 7 de la tarde? Por eso me parece importante la empatía, porque si tuviéramos todos un nivel de empatía alto, no haríamos esas cosas, porque diríamos, hostia, si pido por globo va a tener que venirse una persona en bici, con lluvia, con las condiciones que sea, durante no sé cuánto tiempo. Pero como no la tenemos, pues... Pero ese chaval no está trabajando.
Bueno, sí, claro, el problema sistémico, claro, el problema sistémico y de que tenemos ese trabajo en primer lugar. Ya, pero es que ese argumento te lo voy a llevar a un extremo. Te lo voy a llevar a un extremo ese argumento, ¿vale? No, es que el trabajo infantil en no sé qué país está permitido ya, es que si los niños no trabajan tampoco come la familia. No me vale, claro. Es donde tú pongas el rasero. Y hay una cuestión que, y además me acabo yo de meter en mitad de la conversación, va a variar, y es que una cosa es lo que tú puedes hacer individualmente y otra cosa es lo que la sociedad debe hacer, no es incompatible. No, creo que debemos hacer autocrítica. Al final, ninguna generación, y vuelvo otra vez a vosotros, ninguna generación es una generación 10. Todos creo que tenían sus ventajas y inconvenientes, cosas buenas y cosas malas. Pues está claro que el no tener paciencia, el quererlo todo y ya, que es uno de los pilares básicos de esta generación, es un punto ultra negativo. Y claro que va a afectar a un montón de cosas. La cosa es darte cuenta y hacer autocrítica. Pero esa es la idea, no es atacar a una generación, es identificar los problemas. Eso decía yo, identificar la dificultad de cada generación para poner remedio cada uno como pueda para mejorar, esa es la idea. Sí, igual que llegamos a la conclusión de que necesitamos más comunicación, pues otro de los puntos que habría que poner es está claro. Solo una cosita, un minuto. Nosotros estamos también en la empresa Navantia, somos las 3 de Navantia y allí hemos creado un equipo desde hace poco, no hace ni un año, que se llama Equipo de Salud Mental y Bienestar Emocional. Entonces nosotros a veces nos reunimos con grupos de trabajadores para que nos manifiesten su inquietud. Intentamos mezclar siempre diferentes generaciones, gente joven y gente más mayor. No, solo tenéis que pasar pipa. Así te lo digo, vamos, yo daba algo por ir a verlo. Bueno, no, te digo de verdad, no es irónico, lo digo de verdad, me parece que tenéis que pasar pipa, hablar de salud mental y bienestar. De las conclusiones que sacamos es que ellos trabajan bien juntos porque los jóvenes valoran mucho la experiencia de los mayores y además la transmisión de ese conocimiento. Y los mayores les encanta porque la gente joven les transmite ilusión, les transmite las cosas nuevas, por ejemplo, les enseña las nuevas tecnologías que a lo mejor les cuesta, pues ellos les ayudan. Entonces, es como un ambiente de colaboración, ¿vale? Que en el fondo se da en las empresas. Lo que pasa es que yo creo que debemos de propiciar que se dé... Porque habéis generado el espacio de reflexión adecuado, claro. Vale, bueno, ya nos hemos saltado todo, con lo cual ya da igual, vamos a cerrar la mesa porque nos queda poco tiempo, aunque yo me quedaría toda la tarde hablando con vosotros. Me gustaría cerrarla con un mensaje de cada uno de vosotros si queréis. Y vosotras, ¿qué le pediríais a una empresa en el futuro en relación con la salud mental para ser una empresa en la que vosotros, bueno, pues quisierais trabajar o comprar sus productos? Vale, pues yo vuelvo a mi discurso. Yo por algo estoy estudiando prevención, por lo tanto yo vuelvo a lo mismo. Prevención, prevención y prevención. Al final yo lo que quiero es estar a gusto trabajando. ¿Quién no quiere estar en una empresa en la que el clima de trabajo sea bueno, estar con tus compañeros, que es lo que nos dice muchas veces Inmaculada, que al final tú no vas a una empresa a tener amigos. Yo voy a una empresa a trabajar y si tengo amigos, pues fenómeno, pero al final yo lo que quiero es llegar allí y estar contento y hacer mi trabajo lo mejor posible y aprender todos los días un poco más. ¿Qué pasa? Que si estoy en un ambiente de trabajo o que me genera estos problemas psicosociales y encima no puedo hablar con nadie y no me siento a gusto, pues no creo que sea el futuro que estamos buscando. Pablo. No, yo transmitiría a la empresa que es fundamental la formación y la información sobre lo que dice María también, sobre el tema de los riesgos psicosociales. Yo creo que es fundamental que las empresas sean conscientes de que existen temas que son muy perjudiciales para los trabajadores y que estamos hablando de un tema serio. Estamos hablando de la salud mental de los trabajadores y que no cualquier cosa es la que está en juego. Por eso creo que es fundamental la formación y la información a las empresas, a su vez de pues darles habilidades o herramientas para saber gestionar todos estos temas relacionados con el tema psicosocial. ¿Vosotros? Yo diría 3 pasos. El primero es informarse, el segundo es aprender a comunicarse y el tercero son adaptaciones como lo que estáis haciendo intergeneracional, por ejemplo, sería una adaptación para poder hablar de esas cosas. O tener un psicólogo en la empresa, no sé si eso es posible, efectivamente, o hacer adaptaciones. Vamos, que tú te vendrías a Navantia a trabajar.
adaptaciones y un espacio seguro. Que si pasa algo no sienten que no pueden acudir a la empresa. Aceptar el error y la humanidad de las personas. Efectivamente. Bueno, yo creo que no añadiría mucho, solo que tomasen en cuenta la importancia que tiene la salud mental de sus trabajadores, no solo para nuestra generación, para cualquiera. Y nada, que fuésemos conscientes y que hubiéramos concientización. No sé, para que se pueda hablar y, por ejemplo, eso que dijiste del espacio para que se hable entre generaciones, se acaba creando el espacio que necesitamos para hablarlo y creo que mejora un poco la comunicación, que es nuestro problema, dije yo, y solo es que quien nos contrata. Después de palabras, contado de experiencia, luego te piden experiencia y no te contrata, pues es otra cosa. Que sepas que en el equipo de SSL tenemos a un filósofo también, ¿eh? ¿Ah, sí? Está muy bien. Está fenomenal, un punto muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, un placer escucharos, de verdad, y viendo esto, el futuro va a ser mucho mejor. Seguro.